amigas de Andina Canal Online. Mirada Electoral, Elecciones 2016 empieza en este instante. Nuevamente estamos Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez en la conducción del programa con un invitado dentro de esta gama de candidatos presidenciales a los que estamos entrevistando para que usted conozca sus propuestas. Esta vez el turno le corresponde al candidato del Partido Nacionalista, Daniel Urresti. Buenas tardes, Susana. Tenemos pues acá con nosotros al señor Urresti, que es de sobra conocido, tiene experiencia en la gestión pública, experiencia en la vida militar. Y bueno, danos tú un poco más, dales a nuestra audiencia más alcance, ¿no? Algunos datos. ¿Con quién estamos aquí? Porque también a mí me ha sorprendido gratamente. Estamos con el señor Daniel Urresti Helera. Él es de Huancabamba, de la tierra de los brujos y de los chamanes, la provincia de Piura, una de las 8 provincias de Piura, en donde queda la laguna de las Huaringas. Tiene licenciatura en ciencias políticas y también es experto en comunicaciones con mención en telemática de la Universidad Federico Villarreal. Así es. Bienvenido al programa Mirada Electoral, señor Urresti. Muchas gracias por la invitación. Aquí dispuesto a responder todas las preguntas. Así es. Una inquietud brevísima, le preguntaba hace un ratito, ¿usted ha ido a las Huaringas? He ido una vez el año pasado, sí. Es una experiencia muy bonita, es una tradición milenaria, ¿no? Son muchísimos años que se ha venido transmitiendo generación tras generación, ¿no? La creencia en las lagunas, en la mística que existe ahí, el curanderismo, las plantas. Y sí, es una experiencia bastante interesante. Hay mucho turismo de ese tipo allá, de ese turismo mágico. Llegan de otros países, inclusive, particularmente el Ecuador. Hablando del futuro, Susana, que a eso uno va a las Huaringas, señor Urresti, bueno, la encuesta nacional que se difundió el último fin de semana, bueno, arroja resultados en los que usted pues está como que bajando en cuestión de preferencias, de acuerdo a ese estudio. Usted ahora ha estado haciendo recorrido por varias partes de Lima. ¿De repente eso es el inicio de una nueva estrategia para tratar de remontar esa situación o no le preocupa esas cifras que aparecieron? No, las encuestas tienen una base científica y si la muestra que se utiliza es escogida de manera adecuada, pues va a representar lo que piensa la mayoría. Ahora, si lo han hecho así o no lo han hecho, la credibilidad que puede tener la encuestadora ya es otra cosa. Para mí, prácticamente estamos iniciando nuestra campaña desde el día de ayer. Tuvimos un lamentable traspié que fue la lista parlamentaria, que finalmente el Comité Electoral ha demorado casi 2 semanas, en que estuvimos como paralizados porque no teníamos la lista. Entonces, si yo salía a medio, la única pregunta valedera era ¿y la lista? Entonces, finalmente eso ha hecho que nos paralicemos pues un par de semanas y se ha visto reflejado de alguna manera en las encuestas, pero es secundario. Recién estamos comenzando, desde ayer ya hemos comenzado nuestra verdadera campaña ya con participación de toda la plancha y de todos los congresistas, ¿no? ¿Quiénes están en su lista de todas maneras? ¿Quiénes son? Bueno, los nombres que tengo ahorita en la mente son por Lima, el número 1 es Daniela Bugatás, 2 Ana Jara, 3 Susana Villarán, 4 Teófilo Gamarra, ¿no? 5 Marco Barbosa, después viene Freddy Otárola, Josué Gutiérrez, etcétera, ¿no? Una pregunta, ¿por qué? Entiendo que el señor Otárola va por Lima y sí, no por Ancash. Sí. Y creo que semejante situación pasan otros congresistas. ¿Por qué razón? ¿Por qué ya no representan a sus regiones y lo están haciendo por Lima? Bueno, eso sucede en muchos de los partidos, ¿no? Al parecer, para dar oportunidad a que en la región surjan nuevos líderes, y ellos que ya tienen experiencia y que han hecho trabajo también acá en Lima, pues piensan que es el momento de dar el salto, ¿no? Esta situación que usted mismo ha descrito como que paralizante en determinado momento de sus actividades, esta cuestión de la lista, bueno, parece que no terminó porque habíamos leído que recientemente el señor Benítez amenazaba con impugnar. No, para nosotros ya es caso cerrado y punto. El señor Benítez no va en la lista, ya eso es algo que se ha decidido el Comité Electoral Nacional y es caso cerrado. Nosotros ya estamos trabajando con nuestros congresistas, o sea, con nuestros aspirantes al Congreso desde el día de ayer. Y eso sí nos va a permitir ahora sí viajar, etcétera, porque
Una cosa es viajar sin tener tu representante en el Congreso, y otra muy diferente, como lo han estado haciendo los otros candidatos, viajar con tus representantes que ya se encuentran allá preparando el terreno para tu recepción, etcétera, etcétera, ¿no? Esto de la encuesta, permítame insistir en ello, con la cifra que arroja para usted, bueno, contrasta muchísimo con esta situación que se daba en el plano estadístico cuando usted era ministro del Interior. Usted era una suerte de superstar dentro del gabinete ministerial, dentro del gobierno. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta acá para que haya este desfase, señor Urresti? Bueno, han pasado varias cosas. Una, que efectivamente yo tuve más del 50% de aceptación por mi trabajo de ministro. Cuando he sido precandidato llegué a tener 8% de intención electoral, ¿no? Como presidente. Y después hubo una serie de coyunturas que hasta cierto punto pues desorientaron a nuestro electorado, ¿no? Yo tuve que dar un paso al costado, después he regresado, etc. Pero todo eso ya se está superando. Y hay una realidad que lamentablemente por todas estas cosas y por representar al gobierno que está de salida, no existe un gobierno en ninguna parte del mundo que esté de salida y no esté desgastado, es lo que normalmente sucede, genera que mis propuestas casi no las puedes exponer. Normalmente los pocos minutos que tengo en los medios es para contestar este tipo de preguntas, pero sobre las propuestas se hace cada vez más difícil, ¿no? Ahora, también es cierto que depende de la habilidad y de las características del candidato. Sí. 3 virtudes y 3 defectos de Daniel Urresti Helera. ¿Cuáles me diría? Bueno, mi defecto debo tener muchos, pero entre mis virtudes está la honradez, es algo importante. Yo he estado en situaciones en que he podido, cuando estuve alto comisionado para la minería ilegal, no es que no me hayan ofrecido poca cosa, me han ofrecido, maletas de oro, ¿no? Llenas de oro, como si fuera fujimorista, ¿no? O sea, porque esa costumbre de cargar maletas con dinero, con oro, no es de mi partido ni es costumbre mía. Pero como queda la asociación, dirán, no, de repente también recibe. Pero no, yo no he recibido, soy honrado, tengo decisión y creo que tengo carácter. Cuando a mí me encargan una tarea, pues no hay cosa que se pueda oponer hasta que yo la cumpla. Y siempre tratando de ser pragmático. Por ejemplo, estamos nosotros tratando de que se difunda una propuesta que consideramos trascendental para la vida misma de muchísima gente, de muchos compatriotas. En las ciudades principales, particularmente en Lima, la gente que ha venido a vivir ya no encontró sitio en las partes planas. Entonces, ¿qué han hecho? Han ocupado las laderas desde la parte baja hasta la parte alta, ¿no es cierto? Todas las quebradas. Lo que decimos nosotros los cerros, tipo Casuarinas, vemos cuántos están viviendo en estos cerros que rodean Lima, solamente en Lima. 3,5 millones de peruanos. ¿Tiene una propuesta de vivienda? Sí, por supuesto. ¿Cuál es la propuesta? Nosotros pensamos, porque hemos hecho ya todos los cálculos, y el Estado, el gobierno, todos los gobiernos, vienen atendiendo a estos asentamientos humanos, pero de una manera totalmente desarticulada, que se mantiene hasta hoy. En un sitio agua, en otro sitio desagüe, por allá luz, por acá una escalera, por acá etcétera. Y eso, cuando hemos sacado la cuenta, es carísimo, caro. Encima de que por cada cosa, con lo de la corrupción, también se pierde un montón de plata. Si nosotros, en lugar de tratar por asentamientos humanos, le damos una solución integral por quebrada, son 40 quebradas que tenemos en Lima, con 3,5 millones, si le damos una solución integral por quebrada, lo que vamos a hacer es ahorrar mucho dinero y la solución integral comprendería titulación, permisos de defensa civil, muros de contención, escaleras, pistas, veredas, agua, desagüe, los guarmiguasis, los polideportivos, arborización, es decir, le daríamos una calidad de vida. Tendríamos en cada una de las laderas, en las 40 laderas, cada una ladera sería una ciudad, considerando que una ciudad es aquella donde tú tienes todos los medios para sobrevivir cerca. En ese caso, ¿cuál sería la diferencia? Porque recuerdo que es una iniciativa de la gestión municipal de la señora Susana Claro. Villarán,
que invirtió efectivamente Sí, a tratar de manera articulada el problema de vivienda en esa zona. Sí. ¿Cuál sería la diferencia? La gran diferencia es la siguiente, que ese modelo lo estamos llevando a nivel nacional y lo estamos llevando al tratamiento de las laderas de manera completa. Ahora, el programa va a mantener el nombre de Barrio Mío, que es el nombre original, pero aplicado a todas las laderas. Nosotros estamos seguros que en 5 años tendríamos todas las laderas, los cerros de Lima, con todos los servicios completos, de tal manera que la calidad de vida de todas esas personas mejoraría pues, enormemente, porque las escaleras, si bien es cierto es un paliativo, no es la solución. ¿Y hay otra experiencia municipal de la gestión de Susana Villarán que recogería el gobierno nacional que usted representaría si gana las elecciones? Sí, tenemos lo que son chicas y chicas chamba, los guarmiguasi. Son 3 de las cosas que hemos rescatado de la gestión municipal que se hizo y que pensamos llevarlas ya a nivel nacional. Son muy importantes. Y esto replicarlo en otros sitios. ¿Cuánto nos costaría, por ejemplo, en Lima? Nos costaría 15.000 millones a un promedio de 3.000 millones de soles anuales. Ahora, ¿y ese dinero dónde va a salir? Lo que vamos a hacer... Eso es lo que queríamos es que básicamente lo que vamos a hacer es articular el dinero que se está gastando por todos lados y de manera... O sea, ¿van a crear un fondo aparte? No, vamos a articularlo. Mire, le explico, por ejemplo, cuando yo me nombraron secretario de gestión de riesgos... Sí, ahí le hice una entrevista, lo recuerdo. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, yo dije, pero es que es imposible que el gobierno no esté trabajando en lo que es gestión de riesgo para solucionar el tema del friaje, etcétera. Y cuando revisamos los presupuestos del gobierno, vimos que había muchísimo dinero que se empleaba, pero de manera desarticulada. ¿Qué significa desarticulada? Que, por ejemplo, el tema de los graneros abrigados lo hacían acá al sur. El tema de los colegios abrigados en el otro lado. El tema de las casas abrigadas más allá. Cocinas mejoradas por aquí. Entonces, llegaban a mi pueblo, me hacían cocina mejorada, pero el resto seguía igual. O sea, ¿qué hicimos? Articular. Claro, hicimos con el CNPRED un mapa y un mapa de riesgos donde se puso en los sitios más vulnerables a la cabeza y el menos vulnerable atrás. Sacamos los 13 distritos más vulnerables que había en el país y que tenían 360 comunidades, porque en la sierra viven separados, en los 13 distritos, y logramos articular que todos los presupuestos de los diferentes sectores vayan a atacar al mismo tiempo estas comunidades. Y en su gestión, ¿qué va a decir? Si sale usted presidente, ¿qué es lo que va a hacer? Porque entiendo que quiere articular, sí. Ya mencionó dos Sí. políticas que implementaría en caso de ser presidente y su visión es articular. Usted desea ser gobierno por segunda vez del Partido Nacionalista Peruano. ¿Qué cosas va a continuar de esta gestión y cuáles va a mejorar? Sí, hay cosas que son sumamente importantes y que se deben continuar. Básicamente yo tengo 2 prioridades. Uno, lo que se está haciendo en educación. El salto que se está dando en educación nos está permitiendo recuperar el statu quo que teníamos hace 40 años, donde la educación pública era el 80% y la privada solamente era un complemento de 20%. Y nadie, o sea, a nadie se le ocurría en su desesperación vender un riñón para meter a su hijo en un colegio particular, porque ahora los que van al colegio público son los que no tienen otra opción. El que tiene la más mínima opción, aunque sea de trabajar toda la noche para pagarle el colegio, lo hace. Porque está la idea de que solamente el colegio particular va a aprender. ¿Y qué mejorará de ese sector? Bueno, lo que se está mejorando en este momento, el gran cambio que se está haciendo. A ver, el gran error que se cometió fue hacer una tarifa plana con los sueldos de los profesores. Si todos los profesores ganan igual, ¿cómo se perdieron los incentivos? El que enseña bien con el que enseña mal, el que se preocupa con no se preocupa, el que se capacita con no se capacita, todos ganan igual, ya nadie tenía incentivos para mejorar. Ahora lo que se está haciendo en esta revolución es la meritocracia. En este momento ya tenemos un gran número de profesores que ganan el doble o el triple de lo que ganaban antes. El regreso de los directores como líderes de los colegios con presupuestos que puedan manejar para el mantenimiento, etcétera, porque se construyeron los colegios y se dejaban ahí que la PAFA vea cómo soluciona los muebles y todo lo que venga después. Ahora no. Ahora, otra cosa que vamos a defender y que vamos a mejorar lógicamente es los programas sociales.
por ejemplo, los 3 programas sociales que se han convertido en bandera, que es Beca 18, Juntos y Cali Guarma, o perdón, Versión 65, pues se ha logrado que ya tengan su certificación, ¿no? Tiene su ¿Va a ISO. mantenerlos tal cual sin modificar? No, tenemos que ser más ambiciosos. Ya, ¿De qué manera? ¿Ampliar cobertura? sí, ¿Mejorar ampliar servicio? cobertura. Por ejemplo, Beca 18. Según los cálculos que hemos hecho, nosotros necesitamos que en Beca 18 150.000 becados sean siempre orientados a los más pobres y 50.000 a la clase media. Mantener un promedio de 200.000 becados por lo menos durante 20 años. Eso es lo que va a producir el cambio, la revolución aquí en el país. Tener Ahorita hay 80.000 becarios, el beca 18, 83.000. con las diferentes formas de becas 83.000. que otorga 83.000. Pronavec. En su gestión queremos llegar a 200.000 terminaría- y que se mantengan 200.000 becarios de beca 18 en su gestión. Necesitamos también que el Cali Guarma, la alimentación para los niños, también se amplía el desayuno a la secundaria. Y en las zonas que son rurales, darles desayuno y almuerzo. Ahora, tenemos que entender que el presupuesto es uno solo y lo que tenemos que aumentar es la base tributaria, que tenemos ideas claras para eso, pero también tenemos que tomar la decisión de ver cuál es la prioridad para los próximos 5 años. La primera prioridad es la seguridad. Tenemos que invertir en seguridad, educación y salud. Esas son las prioridades que vamos a tener. ¿Esto qué significa? La gente tiene que tener claro que desde el año 90, todos los gobiernos han estado con una gran desventaja porque han tenido que invertir prácticamente todo a infraestructura. Nosotros el año 90, después del primer gobierno de Alan García, quedó un país destruido totalmente, peor que después de la guerra con Chile, cero infraestructura. Yo he viajado el 91 de Tacna a Lima y de Lima a Piura con mi Volkswagen viejito y no existía la Panamericana, no había Panamericana. Cada 15 kilómetros había un pedazo de pista. Pero en su gobierno, entonces, ¿qué? ¿Va a mejorar la infraestructura? ¿Qué es lo que va a hacer? Justamente, se ha venido gastando mucha infraestructura y la brecha se ha cerrado bastante. Eso nos va a permitir poner otras prioridades. Por ejemplo, en carreteras asfaltadas, el señor Toledo dejó 8.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, de lo que se tenía que asfaltar. Alan García en su segundo gobierno avanzó 4.000 más, dejó 12.000. Este gobierno está dejando 25.000 kilómetros de carreteras asfaltadas, que representa ya el 85% de lo que se tiene que asfaltar totalmente. Eso significa que para el próximo gobierno, si bien es cierto, se tiene que seguir trabajando en la infraestructura, pero ya no es tan urgente. O sea, entonces, si no es urgente la infraestructura, sus prioridades son, ha mencionado usted, seguridad, salud y educación. Salud y educación. Así ¿Y es. en seguridad? Bueno, en seguridad también lo tenemos totalmente claro. En este momento tenemos que hacer una redistribución del personal policial. Tenemos que se eliminó el 48 por el 24 por 24 y eso significa que prácticamente ahora en enero tenemos el doble de efectivos, porque si teníamos solamente 50.000 un día y 50.000 el otro día, pues ahora ya no, todos trabajan diariamente, tenemos los 100.000 y ahora lo que tenemos que hacer es una redistribución. No existe ninguna lógica en la forma en que está distribuida la policía, cosa que descubrí cuando era ministro del Interior. ¿Y qué hizo? Comencé a redistribuir, comencé a llevar al norte, que era donde estaban, que se mataban todos los días por crimen organizado, llevé 800 efectivos a Turbes, 1.500 a Piura, 1.500 a Trujillo, 1.000 a Chimbote, etc. ¿Y de dónde? Sacando de los sitios donde había demasiados policías. Porque y en un posible quinquenio del gobierno del señor Urresti, ¿él era qué haría? Si esto lo logró en la gestión nuevamente, como ministro. le estoy diciendo, para solucionar el problema de seguridad ciudadana, redistribución del personal policial, compra inmediata de toda la logística que requieren, entre armamento, vehículos, comunicaciones, etcétera, todo de un solo golpe. Número 3, continuar con el proceso de especialización. Número 4, ciudades grandes, por ejemplo Lima, sigue siendo manejada desde el punto de vista policial como si fuera una ciudad del interior del país. Ninguna ciudad del interior del país, ciudad, llega a 1 millón de habitantes. Lima tiene 10
y sin embargo insisten en seguir manejándolo igual. Lima tenemos que separarlo en 6 sectores. Cada sector debe tener su complejo policial para las unidades especializadas, de tal manera que las comisarías regresen a ser lo que eran antes, cuando se crearon, cuando la manejaba la Guardia Civil, que era netamente para prevención, atención de denuncias y finalmente para lo que es el patrullaje a pie en su sector. Esas comisarías les han ido cargando todas las funciones. Ya, también ustedes luchan contra la microcomercialización, también con la delincuencia callejera, también hacen investigación. Y por último, los miércoles y los domingos se van a cuidar los estadios. Entonces, hay una sobrecarga de claro, entonces no pueden hacer las comisarías. Todo el mundo sabe cómo nace una comisaría. Un asentamiento humano, dejan un terrenito para la comisaría. En ese terrenito construyen una comisaría donde el máximo entran 15 policías. Si tenemos que hacer una pausa y vamos a continuar explicándonos esta propuesta referida a la seguridad ciudadana, un tema en el que nuestro invitado de hoy ha tenido un papel protagónico en determinado momento al haber sido ministro del Interior. Regresamos con Daniel Urresti, candidato del Partido Nacionalista a la presidencia de la República dentro de unos minutos. Si tienen alguna pregunta para hacerle a nuestro invitado, escríbanos al Twitter de la Agencia de Noticias Andina. Esto es @agencia_andina. Esperamos sus interrogantes para hacérselas llegar a nuestro invitado. Volvemos dentro de unos instantes. Quédese con nosotros. Amigos y amigas, con Mirada Electoral Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. Esta vez tenemos como invitado a Daniel Urresti, el candidato presidencial del Partido Nacionalista. Estamos acompañándolo Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez en la conducción del programa y, como ya les dije en el anterior bloque, pueden remitir sus preguntas a nuestro invitado al Twitter de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina. Susana, ya tenemos pues una primera pregunta que ha llegado en esta pequeña pausa en el programa. Señor Urresti, nos preguntan los internautas, nuestros seguidores por el Twitter, ¿qué opina de la cercanía, dicen ellos, de Julio Guzmán con el Partido Nacionalista? Esto obviamente esta pregunta está basada en estas fotografías que han aparecido en las redes sociales en las que se le ve al candidato presidencial oponente suyo en una reunión, ¿no?, de nacionalista. Bueno, ¿qué opina usted de esto? ¿Cómo lo aprecia? ¿Cómo lo explica?
Bueno, no tengo idea. Lo que sí para mí queda claro es que él ha participado en el gobierno como viceministro y después como secretario general de la PCM. El secretario general de la PCM todos sabemos que tiene rango de viceministro y en la práctica viene a ser como el jefe de todos los viceministros. Así que él ha tenido una participación activa en este gobierno y ha tenido poder de decisión y han sido cargos netamente políticos en los que, dicho sea de paso, no, al parecer no destacó mucho, porque de haber destacado lo recordaríamos, ¿no? Sobre las fotos que están circulando las he visto y lo que yo podría decir es que el chalequito rojo que tiene puesto le queda bien, ¿no? O sea que no, otra cosa que podría decir. Ajá. Le queda bien, se le ve bien, está sentado adecuadamente, así que... Antes de ir a la pausa, nos estaba usted detallando pues cosas que había empezado a hacer en el tema de seguridad ciudadana, bueno, y trayendo a colación esto de haber participado ya anteriormente en el gobierno activamente, bueno, cuando usted fue ministro del Interior. Bueno, ¿qué otra cosa puede hacerse para solucionar el problema de la seguridad ciudadana? Ya viéndolo desde el punto de vista de la operatividad policial. La policía, se dice, es una de las instituciones que está muy afectada por cierto tipo de corrupción. Sí. En ese aspecto, ¿qué va a hacer dentro de las fuerzas del orden? Dentro de lo que hemos dicho, la seguridad ciudadana tiene que tener una prioridad. Y cuando tú colocas algo en prioridad, significa que estás dispuesto a gastar más en eso, ¿de acuerdo? Y ahorrar en otras cosas. Si tu hijo ya va a la universidad y quieres enviarlo a una universidad cara y no tienes la suerte de cruzarte con Acuña que te regale una beca, entonces seguramente vas a tener que enviarlo a una universidad que te va a costar. Y por lo tanto dejarás de salir a comer los domingos, ya no irás a la cafetería, te traerás tu sándwich en tu tupper, qué sé yo, lo que hacemos normalmente todos para ahorrar. Igual es acá, si vamos a darle prioridad a la seguridad tendremos que ahorrar en otras cosas. Pero en la seguridad tenemos que ser claros. La policía tiene que ganar un sueldo de una vez por todas decente, lo que significaría que todos los bonos que se le han dado deberían pasar a la remuneración básica. Y hay que reconocerle a ellos los 1.500 soles que están dejando de percibir al ya no poder trabajar en la administración, en el sector privado. O sea, eso es básico, que ganen un sueldo adecuado. Lo que percibían en el sistema 24x24, promedio de eso... hay que aumentarles el promedio, 1.500 soles. Ahora, ¿eso le aumentaría a los policías? Sí, totalmente. Pero aquí hay una cosa, esto lo están prometiendo todos los candidatos. Yo tengo 40 años de militar, ya salí hace como 3, 4 años al retiro, y durante los 40 años todo el mundo prometía lo mismo y jamás sucedió, nunca, porque una vez que llegan al gobierno, pues nunca quieren priorizar eso. Cuando se dan con la realidad, que viene el ministro de Economía y dice, bueno, si usted quiere gastar acá, entonces ya no puede hacer esto, lo que hay y lo de allá. Entonces ya los militares, no, pero ellos están acostumbrados, ellos no van a reclamar, ellos que sigan haciendo más. ¿Y cómo va a incrementar el presupuesto del sueldo de los policías? Muy bien, vuelvo a repetir, nosotros ya no somos un país pobrecito, o sea, ya no somos un país que no tenemos que gastar, sino que somos un país ya mediano, que tenemos reservas importantes, etcétera, y que podemos priorizar ya nuestro presupuesto. Vamos a priorizar el gasto para los policías. Lo que tenemos que hacer y lo que tenemos previsto nosotros es incrementar la base tributaria utilizando una idea innovadora. ¿Cuál es? Se ha logrado en diferentes etapas incrementar la base haciendo que la gente pida boletas o facturas, con sorteos, etcétera, que funciona un tiempo y después deja, porque ya la gente se aburre de eso. Entonces lo que estamos pensando nosotros es lograr que no solamente la tercera categoría pague los impuestos o pueda deducir, los impuestos con crédito fiscal, sino esto ampliarlo para todos. Queremos darle un incentivo a todas las personas que no están en planilla, que no están en quinta categoría, pero que sin embargo, siendo la mayoría, gastan todos los días, compran una gaseosa, compran cualquier cosa y por cualquier cosa que compren, están pagando directamente el 18%. Entonces, queremos que ellos, ya que son las boletas electrónicas, primero se abra un módulo en la SUNAT para que puedan inscribirse todos ellos y tengan acceso a crédito fiscal. Número 2, necesitamos que estas personas, los ciudadanos de a pie que no están en planillas, exijan sus boletas. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Amarrando lo que ellos paguen en impuestos,
mensualmente a programas de vivienda y algunos programas especiales de salud. Es decir, si yo estoy pidiendo mis boletas a fin de mes, es fácil saber con cuánto he colaborado al Estado. ¿Con cuánto? Porque 18% de lo que yo he ido gastando se va al Estado. De acuerdo a eso, a su contribución, van a poder ingresar a ciertos programas de vivienda, especiales para ellos, de salud y de educación, especial para ellos. Es decir, un incentivo permanente para que se pidan boletas. Nadie pide. Cuando comienzan a pedirse boletas y yo le compre al que me da boleta y le deje comprar al que no me quiere dar boleta, pues ahí comenzamos a obligar a que la gente se formalice. ¿Qué otra medida? Bueno, está usted hablando ya de ampliar la base tributaria, hacer este tipo dar este tipo de incentivos. ¿Para la economía? Claro, ¿qué más se necesita para que la economía mantenga ese dinamismo que se ha notado y que algunos dicen pues que se ha disminuido en esos últimos tiempos? Lo que sucede es que cuando hablamos de economía tenemos que compararla, o sea, no podemos hablar de la economía del Perú, sino de la economía mundial y hacer las comparaciones. Porque, claro, si China compra, todo el mundo se va para arriba. Si China deja de comprar, todo el mundo se cae. Entonces, no es que el Perú se ha caído, toda la economía mundial se ha caído. El Perú, a pesar de que toda la economía mundial se ha caído, seguimos creciendo. No crecemos como cuando estaban los minerales pues, a precios altísimos. Pero aquí ocurre algo sumamente importante y que no ha sido lo suficientemente analizado. Que si es cierto que en unos años durante el gobierno de Alan García llegamos a crecer hasta 9% y finalmente creo que el promedio es de 6% anual y en este gobierno el promedio creo que va a ser 3% o un poquito menos, pues la forma en que se invirtió el dinero, ese 6-7% de Alan García, no se ha visto reflejado tanto como la inversión que se ha hecho con este pequeño crecimiento. Porque con este crecimiento hemos duplicado, por ejemplo, solamente para hablar de un rubro, las carreteras. ¿Pero qué medidas tomaría en un supuesto gobierno de Urresti Helera para seguir con el dinamismo de la economía? Es clarísimo. Dos medidas. Sí, dos medidas. Una que está repetida por todos es lograr que es una de las que de todas maneras se tiene que tomar, es lograr que la inversión pública sea efectiva. Y la inversión pública no es efectiva porque finalmente cuando termine el año hay como 30% que regresa al tesoro. Y es una cantidad inmensa de dinero. O sea que se gasta el presupuesto público. Correcto, todos los niveles de gobierno, sí. Todas las 50% más efectivo y 50% más rápido. ¿Cómo se puede lograr eso? ¿Qué otra medida? Bueno, lo importante es cómo se puede lograr, pero si gustas... Explique. Correcto. ¿Cómo se puede lograr esto? Tenemos que modificar el SNIP, quitarle los candados y aumentar la fiscalización antes y después. Pero ¿cómo quitarle los candados al SNIP? El que está en la administración pública y se ha metido un poco sabe dónde están estos atrasos. Mire, yo quiero construir un puente, hago un perfil y lo traigo al Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía lo que hace es revisar y en lugar, como debería ser su papel, simplemente de calificar si este gasto es pertinente o no, lo que hace es comienza a revisar y dice, este puente y acá dice que lo van a hacer con hormigón A4. ¿A4? ¿Será ese el hormigón que tienen que usar? Entonces dice, a ver, solicita opinión del ministerio no sé cuánto, del organismo no sé cuánto. Listo, 2 meses más. Y van a poner alcayatas de 3/8. A ver que nos diga opinión de... Va a reducir claro, pasos. ¿por qué? ¿Y por qué hacen eso los del Ministerio de Economía? Porque cuando hay algún problema posterior detectado por Contraloría, se retrotraen hasta la aprobación del perfil y entra en la investigación los que aprobaron el perfil. Por eso es que estos señores, para cubrirse de todo, quieren que todo el mundo dé opinión. Y en eso se demoran 3 años. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar las normas. El Ministerio de Economía solamente debe decir, ¿esto va o no va? Número 2, aquellas cosas que son comunes, pues deben estar ya enlatados. ¿A qué me refiero? Es un término que utilizan los economistas, el enlatado. Si tenemos nosotros 5 tipos de puentes estándares,
Y aparte de eso, obras de arte para casos muy especiales donde se tiene que diseñar un puente específicamente para ese sitio. Pero después, en las quebradas, etcétera, para que pasen los carros, pues son puentes estándares de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, si hay 5 tipos de puentes estándares, ya se han hecho de todos. Ya tengo yo en el Ministerio de Economía no solamente perfiles, sino tengo hasta expedientes técnicos. Entonces eso ya queda como un enlatado. Cuando venga el pedido de algún gobierno regional o de una municipalidad para hacer un puente, entonces, ¿de qué tipo es? Es el A2, listo, aquí tengo un A2, acá está, ya está el perfil y está hasta el expediente técnico, ya está listo para que lo hagan. Okay. Esos son los enlatados, eso aceleraría mucho. La segunda medida es... Le pedimos una pausa. La diversificación productiva. Sí, podemos hablar de eso después de esta pequeña pausa. Estamos escuchando al candidato presidencial del Partido Nacionalista, el señor Daniel Urresti, explicar lo que haría en un eventual gobierno suyo para que la economía continúe en esta fase en que se encuentra de dinamismo y también para reactivar algunos mecanismos un poco entumecidos, por así decirlo. Estamos en Mirada Electoral, Elecciones 2016, programa de Andina Canal Online. No se olvide que puede dirigir sus preguntas a Daniel Urresti a través del Twitter de la agencia de noticias Andina, que es @agencia_andina. Volvemos dentro de unos segundos. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta con Mirada Electoral, Elecciones 2016 desde Andina Canal Online. Nuestro invitado esta tarde es Daniel Urresti, el candidato presidencial del Partido Nacionalista. Estábamos hablando con él sobre las medidas que en un eventual gobierno suyo se tomarían para que la economía continúe en perpetuo dinamismo. Y nos estaba hablando el señor Urresti respecto a la necesidad de incidir en este proceso de diversificación productiva. Bueno, ¿en qué sectores es más necesario que en otros diversificar, no depender tanto de nuestras materias primas para continuar creciendo? Esta es una verdad de perogrullo que realmente todos lo han sabido, pero que de alguna manera no se impulsó muy poco. Recién en este gobierno, lo que es la diversificación productiva, se ha comenzado a impulsar de verdad, con un plan que se realizó y con el cumplimiento del mismo, donde se está logrando que todo lo que tiene que ver con maderas, acuicultura, particularmente ganadería, etcétera, pues proyectos de esa naturaleza puedan avanzar. Es decir, si hay un proyecto ya completo y que efectivamente sea viable, se les está inclusive financiando. Esto va a permitir, por ejemplo, que en zonas como Madre de Dios, que tú cruzas el río y al otro lado de Brasil, ves, caminas un poco y encuentras ganadería grande, una ganadería muy grande, pero te regresas al Perú y no encuentras una sola vaca, ¿me entiendes? ¿Pero por qué? Porque está el río para ir. No, es simplemente porque acá no se ha hecho, no, o sea, no se ha pensado en eso. Estamos acostumbrados a otras cosas. Todo eso hay que modificarlo. ¿Y qué sectores impulsaría sobre todo? Básicamente ganadería en la selva, lo que es acuicultura y arreglar todo el tema de la madera. En la madera parece mentira, pero resulta que la madera es, el tráfico de madera, la tala ilegal, ha hecho más millonarios que el narcotráfico. La minería ilegal y la tala ilegal ha hecho más millonarios que el narcotráfico. Hay gente que tiene una cantidad de dinero y lo ha hecho en base únicamente a la tala ilegal. Eso tenemos que ponerle un coto y tenemos que comenzar a hacer las cosas, pero bien. De acuerdo. Yo tengo una pregunta antes de pasar al ping-pong, permíteme, Fidel.
varios candidatos han llegado aquí a Mirada Electoral diciendo, entre otras cosas también, o proponiendo, entre otras cosas, revisar los acuerdos comerciales que ha firmado el Perú con otros países. ¿Usted haría lo mismo en un posible gobierno de Urresti Helera? Solamente en aquellos donde las desventajas son muy claras. Uno de los principios, por ejemplo, el del gas, ¿no? de Camisea, que inclusive este gobierno ya ha planteado una revisión de las condiciones del contrato. Tenemos que recordar una cosa, que la seguridad jurídica es algo vital para las inversiones. Creo que ya hemos entendido largamente que los capitales no tienen patria, no es capital chileno, no es capital boliviano, no es capital peruano, son capitales que viajan por todo el mundo. Pero para que lleguen al país necesitan seguridades. Nadie trae sus capitales para no ganar, o sea, ese es el principio. Yo invierto ahí porque quiero una rentabilidad. Ahora, está bien, ven, inviértete una rentabilidad, pero aquí me tienes que pagar impuestos, tienes que respetar las normas de trabajo, tienes que darle trabajo a mi gente. Entonces es un... ¿Y hay algún acuerdo que usted realizaría especialmente? En este caso, el del gas de Camisea. Pero ahí hay que ser muy responsables, que la cura no sea peor que la enfermedad. Tenemos que mantener la seguridad, para lo cual tenemos que ver que los contratos se hagan bien, se firmen adecuadamente. Hay muchos contratos que se han firmado pues Claro, y puede haber una penalidad finalmente si es que la rescisión de contrato no tiene la aquiescencia de la otra parte. Ya que estamos en el tema, y ahora sí, antes de pasar a nuestra sección de ping-pong, señor Urresti, está por firmarse el acuerdo de asociación Transpacífico, contra el cual hay muchas críticas de parte de diversos sectores, no solamente en el Perú, sino en otros países. Bueno, ¿usted cómo ve la suscripción de ese documento? ¿Que la respalda? ¿Tiene dudas? No, yo tengo dudas razonables, por decirlo de alguna manera, porque claro, el hecho de que de ahora por pruebas te estén aumentando 5 años más, creo que querían 10, lo han dejado en 5 años, significa que ya no vas a tener que esperar 20 años para que la patente sea genérica, sino 25 años. Y 5 años en medicina es muchísimo dinero. La industria farmacéutica en el mundo es una de las industrias que genera mayor cantidad de ganancias. Los genéricos, pues si están bien hechos, los genéricos pues hacen el mismo efecto que los medicamentos de marca, ¿no? Entonces, tenemos que entender que debemos irnos hacia el camino de los genéricos. Ahora, el gran problema está en que los genéricos también pueden ser falsificados. Bueno, hablando de esto, de que se ha puesto de moda los plagios. Entonces, tenemos... Pero hay mecanismos, ¿no? Por eso mismo, tenemos que buscar esos mecanismos de control. Claro, y ahora con esto de los biomedicamentos, que son diferentes ya a los químicos que estamos acostumbrados, pues la generación de los nuevos medicamentos va justamente por los biomedicamentos, pues no podemos darle alegremente 5 años más para poder gozar de algo genérico. Pero hay tratados como el suscrito con Estados Unidos, que las reglas y los tiempos están claros. ¿Cuál sería el problema de firmar un TPP? A ver, no, es que esto es un TLC. Aquí entras a formar parte de un club donde se encuentra el 40% del movimiento económico. De cada $10 que se mueve el mundo, $4 se mueven en este club. Entonces, es ahí la importancia de poder ingresar a esos mercados, ¿verdad? Es ahí la importancia. El tema está en que tenemos que sopesar bien. ¿Vale la pena ingresar a estos mercados a pesar de que vamos a ceder 5 años más para los medicamentos? Eso es lo que hay que sopesar y eso le corresponde, me parece, al Congreso, que es el que tiene que ratificar. Esperemos a ver cómo se desarrolla en otros sitios también, Estados Unidos, etcétera, que tienen el mismo problema, ¿no? Bueno, amigos y amigas, estamos con Daniel Urresti, candidato presidencial del Partido Nacionalista, con quien vamos a sostener un breve ping-pong de preguntas y respuestas rápidas, ya llegando al final de ese programa. Empieza tú, ¿Empiezo yo el paletazo o lo empiezas tú, No, Fidelito, que la pelota favor? de honor sea la tuya en esta ocasión. Empieza mi compañera Susana. Rendición de cuentas. Transparentes. Fuerzas Armadas. Una pasión. Interdicción. Desaparezcamos la minería ilegal. Hugo Bustíos. Soy inocente. Gestión pública.
La conozco. AFPs. Tenemos que modificarlas, definitivamente. Acá si me dejas ampliar, no tenemos tiempo, pero bueno, Sí, sí. otro No, día, con- entonces. con- Ya. díganos. Lo que pasa es que tenemos que ser realistas. La ONP es una bomba de tiempo, que no explotará en 5 años, en 10 o en 15, pero en algún momento va a explotar y nos va a hacer mucho daño. La ONP tiene que quedarse con los que están en este momento, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer con los nuevos asegurados que tienen que estar en la ONP? Tenemos que crear un sistema mixto que permita asegurar, hemos hecho los cálculos, con un sol 50 diario que dé las personas que se quieren asegurar y que el gobierno ponga la diferencia, se puede asegurar una pensión mínima de 400 soles a todos los que vayan en este sistema mixto. De tal manera que les aseguro yo esa pensión, pero ellos van a aportar también a una AFP. Ya tienen asegurado con el gobierno los 400 soles, ¿de acuerdo? Pero van a aportar a una AFP para sacar algo más sobre los 400 soles. O sea, tenemos que ir a lo una mixto. iniciativa mixta es la que ustedes proponen. Mixta, totalmente. De acuerdo. Ahora, Seguimos con el eso ping-pong, sí, si nos eso ya permite. se ha hecho en otros países y ha tenido resultados exitosos. De acuerdo. Fidelito. De tal manera que la ONP se vaya apagando con el paso de los años, ya no tenga más gente. Y no colapse, ¿no? No colapse. Seguimos con el ping-pong, señor Urresti. Unión Civil. ¿Las quieres? ¿Usted qué opina? Pues te aclaran. Mire, yo me he tomado el trabajo de tratar de averiguar cuál es la diferencia entre la unión civil y el matrimonio, porque claro, el gobernante no puede gobernar solamente para las mayorías, pero tampoco puede gobernar solamente para la minoría en contra de lo que piense la mayor cantidad de gente. Entonces, lo que es la unión civil no tiene nada que ver con el matrimonio, o sea, no es un matrimonio, es un contrato que va un poquito más allá de lo patrimonial porque permite que dos personas que han compartido su vida pues tenga, por ejemplo, el derecho de enterrarlo, el derecho de poder visitarlo, el derecho de poder determinar y también bienes, etcétera. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Despenalización del aborto, De acuerdo. equidad de género. Porque no se trata, no es que uno esté a favor del aborto, sino está a favor de la decisión que tiene esa mujer. No se trata, nadie está en favor del aborto. Ajá. Ya no tanto dentro del contexto de este ping-pong, quisiéramos saber, ya que usted fue parte de la estrategia, estuvo a cargo de la formalización de la minería informal. Y bueno, se está diciendo pues que el proceso de formalización que de 2 años que estaba planteado concluir, bueno, tuvo que ampliarse y hasta ahora parece que no se tienen los resultados esperados. ¿Qué hacer para que esto funcione de verdad? Esto es más complicado de lo que parece, no está la solución solamente en manos del Ejecutivo. Lo que está en manos del Ejecutivo es el desaparecer la minería ilegal que tanto daño hace, que causa tremendo daño en la selva, etc. La minería informal es totalmente diferente, no tiene nada que ver con la minería ilegal. La minería informal es la que normalmente se realiza en socavones, o sea, en huecos en los cerros. Y normalmente se está haciendo en sitios donde la gran empresa no le interesa, porque ahí hay 3 kilos de oro y si la gran empresa viene y desaparece el cerro para sacar 3 kilos no le sale a cuenta. Pero para los artesanales sí, que están sacando todos los días un poquito para sobrevivir. Y ellos ese mercurio no es que lo boten, porque ellos lo recuperan más bien, no les conviene botar el mercurio. Estos artesanales, que la mayor cantidad se encuentra en la zona de Arequipa, en Carabalí, son más de 10.000, no pueden formalizarse porque finalmente la ley lo dificulta, porque una de las cosas que se requiere es que se pongan de acuerdo con el concesionario. Con el dueño de la superficie del terreno normalmente se ponen de acuerdo en pagarle mensualmente como un alquiler, pero con el concesionario es el problema, con el concesionario. Y eso solamente se puede resolver cambiando las normas, y eso ya está en manos del Congreso. ¿Qué es lo más audaz que haría usted en sus 100 primeros días como presidente del Perú si se fuera elegido? Bueno. Lo más audaz. Dos cosas. Una, yo mismo lideraría la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? La lucha contra la delincuencia. En los 100 primeros días me aseguraría personalmente de que se transfiere personal y que esto baja a índices tolerables. Número 2,
acabaría de una vez y por todas con las famosas licitaciones que han permitido que mucha gente se enriquezca indebidamente y no le pase nada. Se han robado miles, millones y viven de lo más felices, ¿no? ¿Cómo haría que el convenio marco sea obligatorio para todos los organismos públicos? Número uno. Y número dos, que en el convenio marco se incluya por lo menos el 95% de los bienes que se adquieren, incluyendo las medicinas. Si yo quiero comprar, ¿qué es el convenio marco? No, porque hay que explicarlo. Es cuando el OCE, que es el organismo supervisor de las compras del Estado, pues hace una licitación abierta, presentan varias empresas y tenemos varios precios. Entonces yo busco las características, como cuando compré las computadoras para la policía. ¿Cuáles son las características que se necesitan? Estas, listo, a ver, busquen. Ya, hay 3 empresas con esas características. ¿Cuál es la más barata? Fulana. Ya, pidan. Ya no haces licitación, haces el pedido directamente, porque la licitación ya lo hizo el OCE. Las medicinas, todo el mundo compra medicinas, todo el mundo compra medicinas por su lado. Una mejorable en un sitio a 0.13, 0.5, 0.15, de acuerdo a los arreglos que hacen bajo la mesa. Si ya tenemos ahí, número uno, el gasto público se va a hacer más eficiente. Número dos, vamos a disminuir totalmente lo que es la corrupción. Número tres, todos esos corruptos van a estar tristes, porque ya no van a poder robar de esa, ¿no? Y van a tener que buscarse otra chamba. Porque los corruptos son conocidos, están siempre ahí en donde se hacen las compras, donde se hacen los contratos, ahí están girando, ¿no? Un tiempo en tal ministerio, después aparecen por otro, aparecen en la OPD, aparecen en la agencia andina, bueno, no sé acá, pero por favor, de repente también. Acá tenemos a una vacuna. Yo les apuesto, los que compran, y si ustedes se van a ver a los que compran, a los que están en ese grupito de los que compran, los que contratan, se van afuera al estacionamiento y pum, se aparece de repente con un carro último modelo, usan camioneta, mientras los demás están que se tiran de la combi o del tren eléctrico, ya bien bacán en su, ¿no? Hasta con chofer. Ajá. Entonces, yo hice en la policía una división. ¿Por qué no aprovechamos en que usted pueda decir sus palabras finales para cerrar Mirada Electoral? Una despedida. Perfecto, muchas veces. Tipo así, ¿cuál es mi cámara? Acá. Bueno, yo lo que estoy ofreciendo son cambios radicales para acabar con la corrupción. Nosotros lamentablemente estamos sufriendo el síndrome que nos ha sacado de la gran corrupción, donde todos los valores se han trastocado. Hay gente que piensa que Fujimori fue un tonto por venirse del Japón porque ya la había hecho linda, ¿no es cierto? O sea, mira el tipo de pensamiento, ¿no? O que mira a Alan García, todos sus crímenes han quedado prescritos. Hasta que ese pata es un maestro, o sea, es un maestro. ¿Cómo lo hace? Yo quiero ser como él. Eso no puede ser, tenemos que combatirlo, tenemos que acabar con esto, con la corrupción, la delincuencia. Es más, yo les vengo advirtiendo a los delincuentes, si ven que de todas maneras yo ya estoy por salir presidente, que se vean buscando chamba, porque como delincuentes ya no la van a poder hacer. Entonces yo les ofrezco tomar decisiones, por muy difíciles que sean, por más que me tenga que enfrentar a todas las mafias habidas y por haber, por el bienestar de todos, para que cada peruano sepa que lo poco o mucho que está aportando como impuesto para el funcionamiento de la nación se esté gastando adecuada y debidamente. Ese es mi ofrecimiento. Y sobre todo, que lo vamos a gastar de la mejor manera en recuperar todas las franjas marginales de todas las grandes ciudades. Son aproximadamente 7 millones de peruanos que están viviendo de mala manera. Vamos a solucionar eso. Es momento ya de que todos los peruanos que están viviendo por un motivo en las laderas o cerros, vivan de manera decente y con todos sus servicios, con sus áreas verdes, con sus polideportivos, etcétera. Ese es mi compromiso. Muy bien, con este ofrecimiento tan claro y bueno, que está quedando constancia en nuestro programa, que ustedes podrán ver a través luego del canal de la Agencia Andina en YouTube, como para recordarlo siempre, nos despedimos de nuestro invitado, el candidato presidencial del Partido Nacionalista, Daniel Urresti. Hemos estado en los últimos minutos en el programa Mirada Electoral, Elecciones 2016, escuchando sus propuestas y también haciéndoles llegar algunas inquietudes de ustedes
enviadas a través del Twitter de la Agencia de Noticias Andina, @agencia_andina. Nosotros nos vamos despidiendo ya. Estuvimos en la conducción del programa Susana Mendoza y Fidel Gutiérrez. Los esperamos más adelante para otro programa en el que estaremos con otro candidato presidencial. Hasta luego. Ya nos vemos. Muchas gracias.